Cuando en el pueblo de San Jacinto se hablaba de pereza, los viejos se santiguaban mirando el cielo y las abuelas señalaban, con resignación, la casa de adobes del fondo de la calle empedrada. Allí vivía Tomasa, la abuela de manos incansables, y allí, como una piedra tibia a la sombra, vivía también su nieto, Darío, proclamado por todos como el nieto más flojo del mundo. No era una acusación malintencionada, era un veredicto que el mismo Darío llevaba con la misma tranquilidad con que uno lleva un poncho en tarde de invierno. Dormía como si el sueño fuera un oficio. Desayunaba tarde, mirando el humo de la tetera subir como si ese humito fuera cine, novela y destino. Si la abuela le pedía traer agua del pozo, él respondía, voy, cuando el sol esté más amable. Si el abuelo Hilario emplazaba su nombre con voz de trueno para que barriera la vereda, él contestaba, apenas el viento deje de soplar, porque ahora, mire, me desordena las escobadas. Era tan diestro en excusas que los niños del pueblo venían a escucharlo inventarlas, a veces se iban con tareas sin hacer, pero con una excusa magistral aprendida como si fuera arte de circo. Un lunes de feria, la abuela Tomasa lo encontró frente al corral, contemplando trabajar a las gallinas. Muchacho, dijo, plantándole los puños en la cintura, ¿de qué vives? De contemplar, abuela, respondió con seriedad. El que contempla no se equivoca trabajando. Y el que no trabaja se equivoca con la vida, repuso ella, sin levantar la voz. La abuela no gritaba, tejía sentencias. Ese día, sin embargo, no añadió nada más. Fue a la cocina, sirvió 2 mates y se los llevó a la banca de madera, bajo el muelle. Llamó a Darío con un gesto. Él fue, con pasos cortos, como si las suelas pesaran. Mira, nieto, empezó la abuela. Yo te he visto flojo desde que eras una garrapata de pañales. Creí que se te pasaría con los años, como se pasa la fiebre. Pero tu flojera ha aprendido a leer, a comer, a dormir y a hablar. Ya es señora. Y como todas las señoras que se respetan, exige casa. Aquí no hay cuartos para flojeras instaladas. De modo que te propongo 3 pruebas. Si las cumples, te regalo lo que fue mi tesoro cuando joven. Si fallas, eliges, o te vas con tu pereza a otra parte, o te quedas y aceptas aprender. Darío bebió del mate. Hizo una mueca, estaba fuerte. ¿Y cuál es su tesoro, abuela? Preguntó con curiosidad, porque la curiosidad, era la única energía que movía a Darío. Una caja, dijo Tomasa. Y dentro, algo que cambia el destino de quien se atreve. La palabra destino brilló en la mente del nieto como moneda nueva. Y aceptó, no por deber, sino por curiosidad. Así comenzó la historia del nieto más flojo del mundo, que tuvo que aprender a ser menos piedra y más río. La primera prueba llegó al amanecer, cuando el frío aún pellizcaba el rostro. El abuelo Hilario lo despertó empujando la puerta con el pie. Llevaba sobre el hombro una cuerda y en las manos un costal. Arriba, Darío. Hoy nos vamos a la acequia grande. Hay que limpiar hojas y barro. El agua anda lenta, y cuando el agua va lenta, el hambre va rápido. Abuelo, hoy no puedo, musitó Darío, hundiéndose más en la manta. Soñé que si hoy trabajaba, mañana llovería al revés y las vacas aprenderían a hablar. Pues anda a enseñarles gramática a las vacas mientras caminas, replicó Hilario, sin humor. Arriba. Se fueron. El camino hacia la acequia era una faja de tierra húmeda, bordeada por eucaliptos que olían a medicina. El sol salía despacio, como si también fuera perezoso. Hilario trabajó con la pala. Darío, con el silencio. Miró el agua, escuchó a las ranas, contó nubes. Cada tanto, levantaba una hoja con 2 dedos, como si temiera ofenderla. El abuelo, hasta que la paciencia se le volvió del tamaño de un poro, dijo: No limpies el barro, Darío. Límpiate la idea de que todo te espera. Fue entonces cuando Darío reparó en algo,
A pocos metros, un niño flaco, de la edad de los 15, estaba metido hasta las rodillas en el agua helada, removiendo con las manos la basura atascada. La piel le temblaba, pero sus ojos no. ¿Quién es él?, preguntó, de repente interesado. Se llama Tiago, dijo Hilario. Su madre está enferma. Limpia la acequia de este tramo porque de eso come. Cobra por tramo limpio. Si no lo hace, no comen. Él sí sabe lo que es tener prisa. Darío tragó saliva. Miró sus manos limpias, su ropa sin barro, sus botas secas. Miró al niño. Luego miró al abuelo. Y, sin una palabra, entró a la acequia. Fue lento al principio, como quien se enseña a caminar otra vez. El agua le cortó la pantorrilla, el barro le besó los dedos, el olor le subió a la frente. Ayudaron hasta que el sol estuvo arriba como una piedra caliente. Cuando salieron, Tiago hizo una venia sin solemnidad y siguió al siguiente tramo. Primera prueba, dijo Hilario, con un brillo en los ojos, aprender que el tiempo de otro vale más que tu comodidad. La has pasado a medias. Mañana veremos si aprendes de veras. La segunda prueba la decidió la abuela Tomasa. Entró al cuarto de Darío con una caja de madera pequeña, tallada con flores de 5 pétalos. No es la caja, todavía, aclaró. Es un encargo, repartir pan. La panadera, doña Úrsula, había horneado más de la cuenta. Se trataba de llevar hogazas a las casas donde el hambre hacía más ruido. Tomasa sabía dónde. Le pasó a Darío una lista con nombres, direcciones y una recomendación: no te entretengas con chismes. Hay pan que llega a tiempo y pan que llega a tarde, el primero es comida, el segundo es desaire. Darío, al principio, fue como correo distraído. Caminaba, pero cada pregón, cada música, cada perro dormido lo detenía. Se sentó a la sombra de un algarrobo a oler el pan y a imaginar cómo lo describiría si fuera poeta. Lo pellizcó apenas, porque la imaginación, decía, necesita sabor. Cuando llegó a la primera casa, una mujer de ojos cansados lo recibió con gratitud apresurada. Gracias, hijito, dijo. Mi niño despertó con fiebre, el pan caliente le baja la pena. Darío sintió un pinchazo. Corrió a la siguiente casa, ya con menos distracciones, y la siguiente, y la siguiente. Pero 2 hogazas habían perdido la calidez que consuela, y en un par de puertas encontró el silencio que se pone cuando uno llega tarde. Volvió con la lista marcada y el rostro distinto. Tomasa, que leía rostros como otros leen cartas, dijo. Segunda prueba, entender que llegar a tiempo es decir tú importas en el idioma más sencillo. La pasaste a medias. No te preocupes, el corazón también se entrena. La tercera prueba, la más rara, llegó sin anuncio. Una tarde, la abuela lo llevó hasta el borde del río. El agua iba robusta, con esa alegría marrón de los ríos que vienen de montaña. Le entregó una pequeña red y un frasco. ¿Peces, abuela? Luciérnagas de agua, dijo ella, enigmática. Pequeñas especies que solo aparecen cuando el río está limpio. Atrapa una, solo una. Te doy hasta que aparezca la primera estrella. Darío rió. Abuela, eso suena a cuento. Todos vivimos de cuentos. Tú vives dentro de uno, respondió, guiñándole el ojo. Se quedó junto al río, tentado de acostarse y dormir bajo el canto de los grillos. Pero no lo hizo. Observó. Se dio cuenta de cómo la luz se rompe en el agua y rehace sus piezas. Se dio cuenta de que hay cosas que solo aparecen si uno se queda suficientemente quieto. Se movió poco. Dejó de pensar en sí mismo y empezó a mirar como si mirara por primera vez. Y entonces, cuando la tarde ya estaba violeta, vio un destello diminuto nadando a contracorriente, encendiéndose y apagándose como un suspiro. Con paciencia, acercó la red, contuvo la respiración, esperó a que el brillo volviera y, al volver, atrapó la luz en movimiento.
La dejó entrar al frasco con agua. La lucecita titiló, como si respirara. Darío se asombró, y ese asombro no era perezoso, era despierto. Tercera prueba, dijo la abuela, cuando él regresó, aprender que la paciencia no es lo mismo que la flojera. La pasaste, nieto. Esa noche, bajo el mismo muelle, la abuela puso sobre la banca la caja tallada que había prometido. La abrió. Adentro, envuelto en una cintilla de lana, había un reloj de bolsillo. El metal, gastado por los años, brillaba como si guardara una aurora dentro. La cadena tenía el eslabón roto. Era de tu bisabuelo, explicó Tomasa. Relojero pobre, pero exacto. Con este reloj arregló otros tantos. Dicen que si lo llevas, aprendes a escuchar el pulso del día, no el bostezo de la cama. Pero está roto. Tú decidirás qué hacer con él. Darío sostuvo el reloj en la mano. Al ponerlo cerca del oído, oyó un tic-tac tímido, como de pájaro asustado. Sintió, sin saber por qué, que sostenía un corazón que le pedía algo. Y, contra todos sus hábitos, al amanecer siguiente fue a buscar a don Eladio, el relojero del pueblo. ¿Roto?, dijo Eladio, con sus lentes al borde de la nariz. Más que roto, olvidado. El metal recuerda, las manos no. ¿Sabes trabajar con pinzas tan pequeñas que parecen una idea? No, admitió Darío. Aprendes, si quieres. Si no quieres, sigues bostezando frente a los días ajenos. Pasa. Y Darío pasó. Eladio le enseñó a sostener herramientas como se sostiene una promesa, sin apretar hasta romper, sin soltar hasta perder. Le mostró que hay engranajes que no sirven si el más pequeño se rinde. Le mostró la caja de piezas que quedaron, pequeños dientes de rueda, resortes casi invisibles, tornillitos mutantes que se escapan de la vista. El tiempo, decía, es una danza donde todos parecen mandar, pero en verdad mandan los pequeños. Darío, para sorpresa suya, no bostezaba. Descubrió que podía estar una hora entera respirando apenas, inclinado sobre el banco, siguiendo con la vista el ritmo de un péndulo, entendiendo el idioma secreto con que las cosas miden lo que no se ve. Eladio, que sabía ver, le dijo un día: no eras flojo. Eras lento. Y confundiste la lentitud con la renuncia. Hay lentitudes que curan, como la del río cuando vuelve a su cauce. Y hay lentitudes que enferman, como la tuya antes de hoy. Las palabras le atravesaron el pecho como flechas suaves. Darío volvió a casa con el reloj latiendo en el bolsillo, arreglado por sus propias manos torpes que empezaban a ser menos torpes. La abuela, al verlo entrar, no dijo nada, le alcanzó una olla para que probara el locro. El abuelo sintió como quien ve salir el sol por un lugar distinto. Hasta aquí, cualquier vecino habría dicho: bien, el nieto más flojo del mundo ha aprendido un oficio y ya está. Pero la vida, ese novelista sin descanso, tenía un capítulo más largo a la vuelta de la esquina. Llegaron las lluvias. Ese año, el cielo se puso generoso y, por exceso de amor, casi nos ahoga. El río creció, se puso espuma en la boca, quiso morder los bordes. La acequia, aquella que Darío había aprendido a limpiar con el viejo Hilario, empezó a llenarse de ramas y trapos arrastrados desde los cerros. Tiago, el muchacho que trabajaba por tramos, no apareció. Su madre había empeorado, decían. Entonces se vio algo raro. Darío, que antes había sido primero en la lista de los que miran, fue el primero en levantarse de la banca del muelle. Agarró pala, se ató una cuerda a la cintura y corrió hacia la acequia con el abuelo. Otros vecinos lo siguieron. Llovía como si el cielo hubiera roto un cántaro y no supiera cómo remendarlo. El agua les golpeaba la cara, el barro les abrazaba las botas. Por aquí, gritó Darío. Si quitamos esto, la corriente baja. Si no, revienta allá, junto a la casa de Doña Luz. Hilario lo miró con orgullo animal. Ese nieto suyo,
que antes era espectador, ahora daba indicaciones con la precisión del reloj que llevaba en el bolsillo. Se partieron las manos, se prestaron hombros, se hicieron relevos. Cuando las fuerzas se agotaban, Darío sacaba el reloj, lo miraba un segundo, respiraba hondo, apretaba los labios, regresaba al barro. No apuraba a nadie con malas palabras, apuraba con el ejemplo. A media tarde, el agua del río comenzó a bajar de bravura. La acequia, librada de basura, volvió a ser un camino. Los vecinos, empapados, se miraron con ese cansancio feliz que deja el trabajo hecho a tiempo. Darío, embarrado hasta las pestañas, buscó a Tiago. Lo encontró en la puerta de su casa, sosteniendo a su madre. Intercambiaron una mirada silenciosa que decía, hoy me tocaba a mí, pero fuiste tú. Darío, sin hacer alarde, se quitó el reloj del bolsillo y se lo colocó a Tiago en la palma, cerrándole los dedos alrededor del metal. Te hace falta más que a mí, dijo. Te recuerda que cada minuto puede servir para salvar algo. Tiago quiso negarse. Hilario intervino. Los regalos no se discuten cuando llegan sudados. El reloj cambió de mano. Ese gesto hizo más ruido en el pueblo que cualquier campana. Con los días, las lluvias se volvieron llovizna y la llovizna, nube paseadora. San Jacinto regresó a su ritmo de gallinas, pan, bicicletas y radios. El nieto más flojo del mundo empezó a madrugar sin que nadie lo llamara. No fingía. Encontró un lugar en el taller de don Eladio por las mañanas y por las tardes barría la vereda sin que el viento fuera excusa. A veces entregaba pan para doña Úrsula y aprendió que llegar temprano no solo abriga, también dignifica. Otras veces iba al río a ver si las luciérnagas de agua seguían encendiéndose cuando el mundo estaba limpio. Se acostumbró a una nueva clase de lentitud, la que permite ver. La abuela Tomasa, satisfecha, dejó de ponerle pruebas. En su lugar, le contó historias. Historias de cuando ella era joven y caminaba 3 horas para vender mazamorra en un mercado que olía a frutas y a cantos, de cuando el bisabuelo relojero le enseñó que hay que arreglar por dentro lo que por fuera parece quieto. De cuando una vez se quedó sin nada y descubrió que nada era una buena tierra para sembrar algo. Darío escuchó con la misma atención con que una vez había mirado al río. Un domingo, en la plaza, se organizó una competencia tonta y útil, el oficio invisible. Consistía en hacer, frente a todos, un trabajo que casi nadie ve, engrasar la bisagra que no chirría, ordenar los clavos por tamaño, alinear las piedras de un camino que nadie mira al caminar. Los niños participaban con entusiasmo, las viejitas con picardía, los hombres con orgullo tímido. Darío, en un rincón, se dedicó a ajustar relojes viejos que la gente había dado por perdidos. No cobró un sol. Solo pedía una historia a cambio. Cuénteme algo que haya aprendido a tiempo o demasiado tarde, decía. Regresó a casa con el bolsillo vacío de dinero, pero lleno de cuentos. La fama se le fue cambiando de adjetivo. Ya no era el más flojo del mundo, sino el que endereza segundos. Un día cualquiera, sentado bajo el muelle, se encontró sin querer recostado como antes, mirando el humo de la tetera. Sonrió. Podía darse el lujo de descansar, no por flojera sino por justicia. Descubrió que el descanso, cuando se lo gana, es una fiesta tranquila, una hamaca que no cruje. Aquella tarde, Tiago llegó corriendo. Señor Darío, dijo, con esa seriedad que los jóvenes usan cuando anuncian algo grande. Le traigo de vuelta su reloj. ¿Se rompió? No. Se multiplicó. Lo abrí, lo cerré, lo escuché. Empecé a medir los ratos de mi madre, cuando come mejor, cuando duerme más. Organicé mis tramos de acequia. En el bolsillo, este reloj me hacía de pulso. Pero ahora, dijo, y sacó de la mochila una cajita. Me regalaron este, con lo que ahorré. Es mío, comprado con barro. El suyo, devuélvaselo a su abuela. O regálelo a otro. Que no se quede quieto.
Darío tomó el reloj, lo pesó en la mano, lo acercó al oído. Tic-tac, el mismo pájaro que latía desde el bisabuelo. En ese sonido oyó su propia vida, antes y después, vio al niño que fue, al joven que pudo no ser, al hombre que estaba aprendiendo a dejar huellas. Gracias, dijo, y las gracias, bien dichas, son más largas que una frase. Esa noche, con la luna recortando sombras en la pared, Darío se sentó con la abuela y el abuelo bajo el muelle. Puso el reloj sobre la mesa, como quien deposita un pan recién horneado. Abuela, ¿puedo contarle mi cuento? Te escucho, nieto, respondió Tomasa, con esa sonrisa que tienen las madres que además son repúblicas. Y Darío contó. No se llamó a sí mismo el nieto más flojo del mundo. Dijo, yo era un muchacho que creía que el día le debía algo. Aprendí que es uno el que le debe algo al día. También aprendí 3 cosas que no quiero olvidar, que el tiempo del otro es una casa a la que hay que llegar a tiempo, que la paciencia es trabajo en cámara lenta y que el más pequeño engranaje, una palabra, una ayuda. Una decisión puede salvar una tarde, una acequia, una familia. Hilario habló poco, como siempre. Al final, todos somos relojes, si estamos bien por dentro, damos la hora sin alarde. Tomasa acarició el reloj con los dedos, como se acaricia la cabeza de un niño que ya no es niño. Bien, nieto, dijo. Te graduaste del arte de vivir. El título es de cartón, pero pesa, se llama hábito. Desde entonces, si alguien nuevo llegaba a San Jacinto y preguntaba por la famosa historia del nieto más flojo del mundo, la gente sonreía y señalaba al taller donde un joven con manos pacientes ajustaba segundos, engrasaba minutos. Y de vez en cuando salía a repartir pan sin que nadie se lo pidiera. Los chicos que lo escuchaban no aprendían excusas, aprendían a distinguir entre descansar para volver a la vida y huir de la vida para no cansarse nunca. Y en noches de calor blando, cuando el río murmura como si contara secretos, uno puede ver todavía a Darío en la orilla, sosteniendo un frasco de vidrio. Dentro, una lucecita acuática se enciende y se apaga. Entonces él sonríe y dice, para quien quiera oírlo. Miren, esto es la vida cuando el agua está limpia. Brilla sin gritar. La historia termina allí donde empiezan las que valen de veras, en el día siguiente. Porque el día siguiente, y eso lo sabe cualquier reloj viejo, siempre llega puntual y pregunta en voz baja, ¿volvemos a intentarlo? Y uno, si aprendió, contesta sin flojera y sin prisa, sí.